Les bendigo y les abrazo en el amor de Cristo, declarando que el favor de Dios está sobre tu vida, que la misericordia de Dios te ha alcanzado, y te doy gracias, te agradezco muchísimo que estés conectado a este canal para que puedas recibir una porción deliciosa del reino de los cielos, que sea de mucha bendición para ti, para tu familia y para con todos los que tú quieras compartirlo. Puedes darle un me gusta, lo puedes compartir, te puedes suscribir, pero lo importante es que esta palabra quede tallada en tu corazón con cincel, martillo y fuego para que tu vida sea diferente de ahora en adelante. Hay algo muy importante en las escrituras y es el misterio tan profundo que esconde, y eso es que cuando nosotros nos empezamos a alimentar, al igual que cuando cogemos un libro cualquiera para leerlo porque nos inquieta la historia, la Biblia no es un libro cualquiera, es el libro más vendido, pero también es el más robado en el mundo. Ha sido transcrito muchas veces, pero es un libro maravilloso. Nos enseña historias de los grandes hombres de Dios, los errores que cometieron y que nosotros también aún continuamos cometiendo. Hoy les quiero enseñar la escritura en Números 20, una historia fabulosa pero también muy triste. Yo les bendigo en el amor de Cristo y declaro que el fuego del Espíritu Santo nos abraza a todos, cubriéndonos de toda distracción, de toda acechanza del diablo. Reprendo y cancelo todo argumento satánico para que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas y el diablo quede en vergüenza. Bendigo sus naciones, sus vidas, sus ministerios, sus familias, sus finanzas, su salud en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Números 20, que nos habla la historia de Moisés, que llegaron los hijos de Israel, que toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó en el pueblo de Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí como nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, avisa de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Eso está en el versículo 20, en el capítulo 20 de Números, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a hablar un poco de Moisés y David. Dios es bueno y fiel, y él nunca falla. Amén. La historia de Moisés es hermosa, pero hay un misterio por el cual Moisés, el hombre escogido, llamado, ungido y amado por Dios, el hombre más manso sobre la tierra, ¿por qué no entra a la tierra prometida? Siendo el primer líder, el principal entre tan grande pueblo, el cual llegó a encontrarse con Dios cara a cara en ayunos de 40 días, 40 noches, al que le dice el Señor: quita tu calzado porque estás en tierra sagrada. Estaba frente a una zarza que no se consumía, quien lleva y guía a un pueblo como Dios le indica que lo haga, para que llegaran a la tierra del Canaán. Moisés, siendo hebreo, fue criado por una reina egipcia, claro que al cuidado de su propia madre. Esa es una historia preciosa que también la encontramos ahí en el libro de Éxodo. Un hombre con tanto poder, de renombre, exaltado, respetado. Es triste saber que él nunca entró en la tierra prometida. La Biblia lo resalta como un hombre muy fiel, el más fiel del Antiguo Testamento. Es más, Abraham, la escritura nos enseña que Abraham no era tan respetado como lo fue Moisés, porque el pueblo de Israel amó más a Moisés que al mismo Abraham. Abraham, que era el padre de las muchas generaciones. Es tan sorprendente
diferente este varón que no abrazó la promesa de Dios, solo la vio de lejos, nada más de lejos. La escritura nos muestra que entre tantos diálogos que Moisés tuvo con Dios acerca de la promesa, Dios le respondió tajantemente: no me hables de este asunto. A mí me estremece leer esto, como Dios castiga a Moisés de una forma inexplicable, como fuera de sentido. Lo digo en mi humanidad, sabiendo que el mismo Dios dice que nadie era más fiel que Moisés en su casa. Dios lo decía. Y ahora mismo Dios resulta diciendo a los profetas: les hablaré por sueños, pero con mi siervo Moisés hablaré cara a cara. Imagínense la amistad que tenía Moisés con Dios. Era algo maravilloso. Miremos pues por qué Dios rechazó la petición de Moisés. ¿Cuál fue la causa de la decepción de Dios para con Moisés? Cuando leyendo la escritura vemos que al único que Dios escuchaba era Moisés. Al único que Dios respondía era Moisés. Sin embargo, Dios no perdona la falta a Moisés, y es estrictamente Dios el que le dice a todas esas súplicas, esos ruegos, esas oraciones, esos clamores que levantaba Moisés referente al tema de la tierra prometida que fluía leche y miel, y Dios le dice que no. ¿Qué fue lo que causó enojo en Dios? ¿Qué fue lo que hizo que le doliera en el corazón a Dios a tal punto que no se dio jamás a las lágrimas de Moisés para que lo dejara entrar en la tierra que fluía leche y miel? Dios había prometido a Abraham y a Jacob, a Isaac y ahora a Moisés que entrarían a una tierra de bendición. La historia nos habla en Números 20 qué fue lo que aconteció, y fue lo que acabamos de leer. Vemos que el desespero de este pueblo, donde empiezan a criticar y a murmurar a Moisés y a Aarón y a desear la muerte, culpando a Moisés de lo que ocurría. Al oírlo, Moisés se va con Aarón a la puerta del tabernáculo de oración. Allí es donde ellos se postran sobre su rostro, y la gloria de Jehová, dice la escritura, que desciende sobre ellos. Y frente al pueblo acusador y por la situación, fue que Moisés se presentó y se postró, se arrodilló, se humilló delante de Dios. En el verso 7 es donde dice que habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación. Dios le da una instrucción a Moisés para resolver el asunto. Dios fue específico, muy claro, muy detallista. Dijo: reúne la congregación, toma la vara y háblale a la peña, y ella te dará el agua, pero háblale delante de toda la congregación. Y Moisés tomó la vara y se puso delante de la congregación, hizo tal cual Dios le envió. Pero ¿qué pasa en el verso 10? Cuando reunió Aarón y Moisés toda la congregación, y Moisés le dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos hacer salir aguas de esta peña? Y en el versículo 11 dice que Moisés golpeó la peña 2 veces, y sí salieron muchas aguas. Esta es la causa por la cual Dios decide que no entraría en la tierra de la promesa. Esta escritura es para ti y para mí. Tomemos ejemplo de que corremos el riesgo de perder ciertas promesas que Dios nos está dando. Moisés era el hombre con la unción más sobresaliente, más sobrenatural del Antiguo Testamento, el hombre más fiel, más manso sobre la tierra, el amigo de Dios por el cual él se comunicaba al pueblo. A él le hablaba cara a cara. Ay, Dios le hablaba a los profetas y a otras personas para hablarle al pueblo, pero a los profetas les hablaba por sueños, por visiones. A Moisés no, era algo diferente, era especial. Moisés en ayunos de 40 días y 40 noches, y lo hizo 2 veces según la escritura, que cuando la gloria de Dios se manifestaba, Dios le daba instrucciones correctas, específicas a lo que debía hacer. Pero vemos que Moisés añade a lo que Dios no añadió, y ahí comienza la más terrible problemática. Moisés, un ungido, amado, respetado, manso, leal, el mismo Dios con unción sobrenatural de milagros, en la que hoy día vemos, en esta actualidad, nadie ha operado en ese tipo de dimensión tan tremenda. Moisés tuvo que pagar un precio tan alto en el desierto. Lo dejó todo por servirle a Dios. En Hebreos 11:24 habla de que Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y así nos sigue hablando de la fe. Moisés era tan obediente que verdaderamente uno queda sorprendido por lo que aconteció. Aquí se cohibió de disfrutar de los deleites de Egipto, porque estaba centrado en hacer la obra de Dios y a ayudar al pueblo de Dios en esa tierra.
Moisés lo dejó todo por seguir y amar a Dios, y pasó durezas por más de 40 años, aflicciones, dejando la comodidad del palacio, la vida de la corte, para aceptar cuidar ovejas de su suegro en el desierto y vivir errante por él mismo. Y todo por buscar el agradar a Dios, el deseo de conocer a Dios. Luego que Jehová lo hace desprenderse de todo esto para luego él mismo enseñarlo, le tomó 4 décadas en el desierto y aprender en un tiempo de soledad, pero se sostuvo deleitándose en el invisible. Era un verdadero mediador que se puso en medio de Dios y el pueblo y le dijo a Dios: si los vas a matar a ellos, bórrame de tu libro. Así de apasionado era Moisés por su pueblo y por hacerle, entre comillas, entender a Dios de que se acordara de sus misericordias. Era un hombre fiel, que nos dice también ahí mismo en Hebreos 3:5, nos habla de algo maravilloso, de algo precioso. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos reteniéramos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De esto se aferraba Moisés. Tremendo, ¿verdad? Lo que es la fidelidad y el amor por servirle a Dios. Era amado por Dios, y siendo tan amado y respaldado por el mismo Jehová, Dios de los ejércitos, vemos que por un error no entra a la tierra prometida. Duro, ¿verdad? 40 años soportando un pueblo malagradecido y rebelde, necio, quejambroso, un pueblo que Dios quiso matarlo, y solo por la intercesión de Moisés no murieron. Moisés pagó un precio muy alto. Moisés tuvo un récord intachable de reconocimiento delante de ese pueblo. Fue un hombre obediente y sometido a Dios en todo, y pareciera que al final de tan dura jornada no tuviera la recompensa de parte de Dios. Dios le mostraba sus secretos en los salmos, que nos habla de algo muy profundo. De esos secretos allí los encontramos en lo que escribía David. Los salmos nos narra que dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios hablaba con Moisés como no lo hacía con ninguno otro. Ahorita en estos tiempos, así en esta tierra, cuando la maldad se ha incrementado y el pueblo de Dios está enfriando y le está dando tanto la espalda a mi Señor, pero por un error no lo introdujo en la tierra que produce leche y miel, la tierra prometida. Jeremías habla de Moisés y de Samuel. Dios dice que son los 2 hombres que él pudiera escuchar por encima de cualquier hombre en la tierra de la antigüedad, y yo me imagino que ahora, si se manifestaran algunas cosas, Dios los escucharía a ellos, y pues obviamente al Señor Jesucristo. Moisés no era cualquier hombre, era la confianza de Dios en esta tierra, porque hablaban cara a cara. Hasta el momento no he escuchado ni he visto tal acontecimiento de relación con Dios. Sí, hay comunicaciones, pero este sentimiento tan unido con Dios no lo he escuchado. Ahora ni siquiera Abraham, ni Daniel, ni Elías lograron lo que logró Moisés. Moisés fue el hombre más cercano a Dios después de Adán en el Antiguo Testamento. En Éxodo 27 nos habla de cuando Dios le dio unas especificaciones a Moisés de cómo hacer el altar, y Moisés lo cumplió todo, paso por paso, letra por letra, punto por punto. Pero Moisés se le acerca a Dios porque anhelaba entrar a la tierra de Canaán, pero Dios le dice: te dije que no. Por primera vez Dios le dice a Moisés que no, más bien le dice que suba al monte para que vea de lejos la tierra de la promesa. Nosotros no queremos ver de lejos las promesas de Dios, ¿verdad? Nuestro deseo es vivirlas, disfrutarlas. Moisés no pudo ver cumplido su sueño, introducir al pueblo de Canaán, y menos que él se deleitara de esa promesa. Dios le dice a Moisés: ¿quién es el que va a entrar al pueblo a esa tierra? Dice Josué. A él notificó, a él ya lo tenía escogido. Y así la negativa de Dios se hace notable a Moisés. A mí personalmente me asustan los no de Dios en cuanto a algo que anhelo y deseo con todas mis fuerzas, porque en Dios no hay sombra de variación. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tampoco es un Dios que se deleite en la injusticia, ni tampoco opera en la injusticia. Cuando Dios se enoja y dice no, tiene muchas razones por lo cual no va a ceder a nuestros caprichos. Es un acto de desobediencia el que lleva a decir a Dios que no. Moisés, por más que suplicó, rogó, lloró y oró que lo dejase entrar a la tierra que fluye leche y miel, Dios dijo no. Dios es un ser maravilloso, pero también se enoja, también dice que no. Yo leía un poco en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, que aquí habla, es una lectura bastante fuerte, y lo que yo me centré más, él dice que en el versículo 4, para entenderlo tenemos que leer todo el capítulo 16 de Ezequiel, pero aquí dice en el versículo 4, dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo
sino que teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esta escritura dice la infidelidad de Jerusalén, pero yo la tomo algo personal. La infidelidad de nosotros como seres humanos. ¿Cuántos anduvimos en el mundo revolviéndonos en esas abominaciones? Y aún el Señor Dios dice que el origen de nuestro nacimiento fue en una tierra de Egipto, digámoslo, de pecado, donde nuestros padres eran idólatras. En este caso, Moisés, sus padres biológicos no eran idólatras, pero quienes los criaron sí lo fueron. Y Moisés estaba envolviendo en algo que lo estaba contaminando demasiado, tanto que lo lleva a matar a un egipcio por defender a aquel pueblo que lo azotaban duramente, como nos pasa a nosotros. La vida nos puede golpear de muchas maneras, pero Dios siempre está fiel para decirnos, vive, como en esta lectura. Pero así como Dios nos hace entender en este pasaje que nadie tuvo compasión y recuerda cómo eran nuestros padres, de dónde nos sacó, Él dice que nos lava con su sangre, que nos atavía con, dice en el versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Todo lo que hace Dios para exaltarnos. Así pasó con Moisés. Le dio renombre, vestidos, joyas, lo exaltó, fue importante y aún Moisés se inclinó a amar a Dios, a servirle, se despojó de todas esas cosas que le ofrecía Egipto solo por seguir y amar a Dios. Obedecía a Dios en todo lo obedecía. Pero también en este pasaje veo el enojo de Dios. En Ezequiel 16 empieza el Señor a exhortar fuertemente. En los últimos versículos, como en el 57, dice: antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevarás tu afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Démonos cuenta que aquí el Señor empieza bendiciendo, limpiando, vistiendo, exaltando, dando un renombre. ¿Y qué pasa? También hay un error, también hay una falla, aunque aquí es más grave. Aquí se refleja cómo es que el ser humano se vuelve, después de tener tan preciado regalo de limpieza, de honra, de coronación, de exaltación, de reconocimiento, un momento por su frío corazón, por su dureza de cerviz, vuelve nuevamente a caer de lo que Dios le había rescatado. Moisés no es así, pero también desata la ira de Dios. Se enoja Dios, y cuando Dios se enoja no volvemos a recibir las mismas bendiciones por desobedecerlo. Yo veo el enojo de Dios cuando es causa de una desobediencia. Dios se aira. Él abre puertas que nadie puede cerrar, pero también cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces Moisés, siendo un hombre que Dios tanto amó y escuchó, ¿qué pecado es ese que le hizo perder esa bendición y recibir tan riguroso castigo que provocó enojo y desilusión en el corazón de Dios? Escúchame y valora por favor lo que le voy a decir. Quizás aquí encuentre la respuesta a un sinnúmero de promesas sin cumplirse. Óigame, por qué hay cosas que Dios jamás vuelve a cumplir. Sé tú y yo dejando pasar las oportunidades grandiosas que Dios nos ha entregado por desobedecer, por no atender a la voz de Dios. Pero veamos algo muy importante en la escritura. David, ¿cuál fue el pecado de David? Este fue más grave. Adulteró, mató, aún comió de lo consagrado para Dios con sus hombres. Moisés simplemente hizo algo que no le mandaron. Dios dijo: jamás entrarás en la tierra de Canaán. David peca y levanta un sacrificio y Dios lo perdona. Moisés fue el inventor por Dios de los sacrificios y Dios no lo perdona. ¿Quién describe y muestra cómo hacer los sacrificios? Es Moisés, pero Dios no lo perdonó. Elías se queja deseando su muerte después de semejante victoria y Dios lo perdona. Eliseo se enoja contra un grupo de muchachos, les desea la muerte y baja un oso y los destroza, los mata a todos y Dios lo perdona. Sansón deshonró el llamado de Dios por estar detrás de las filisteas, de mujeres idólatras, por descubrir los secretos que Dios le revelaba. Pero Sansón levanta una oración en medio de su angustia y Dios lo
lo perdona? ¿Por qué a Moisés no? Si él era más fiel que David. Moisés con sus manos Moisés siendo tan especial para Dios, y David, que con sus manos mató a miles de hombres en muchas batallas, de las cuales Dios lo llevaba a que subiera porque él mismo se los entregaba en sus manos. David no construyó el templo de Dios precisamente porque tenía sus manos untadas de sangre. Y así muchos hombres y mujeres de Dios cometieron errores en la Biblia, de lo que nos narra la Escritura, y Dios los perdona. Moisés era más fiel que Elías, que Sansón. Aunque ellos hablaban con Dios, no eran iguales a Moisés. Lo que Dios hizo con David, con Elías, quizás lo podemos ver sencillo, pero con Moisés fue diferente. Él no permite que cosas como estas nos cause una gloria inmerecida, un error. Dios le dio a Moisés instrucciones muy claras. Le dijo: toma la vara, mas no le dijo: úsala. Una autorización delegada por Dios a un siervo, a un ministro. Dios no le dijo: golpea la vara, golpea la roca. Por eso la enseñanza vino el pensamiento a mí: no abuses de la autoridad entregada por Dios, porque Moisés en este caso abusó de la autoridad que Dios le entregó. Le dijo: toma la vara. Nosotros tenemos una vara espiritual, una autorización de Dios, una autoridad delegada en el nombre de Cristo Jesús, porque en el nombre, dice la Biblia, en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando nos pasamos de graciosos queriendo utilizar la vara donde Dios no ha autorizado, aparentando ser misericordiosos solamente por el dolor de lo que los demás están pasando, pero es un error sobrepasar a la voz de Dios simplemente por la pena o la circunstancia de otro. Jesús nunca usó tu autoridad fuera del propósito de Dios en el desierto. Cuando el diablo llegó a tentarlo, él le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. El mundo lo sabía porque Dios lo había dicho en el Jordán: este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué Jesús no cedió a las peticiones de Satanás? Miren esto. Jesús diría en el momento: el Espíritu Santo me trajo al desierto no a comer, sino a ayunar. Las manifestaciones reveladas a través de Jesús en sanidades, milagros, liberaciones, era para glorificar a Dios, no para glorificarse a sí mismo. Mire lo que Satanás dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. 1. Jesús tiene el poder para hacerlo. 2. Tiene la necesidad porque tenía hambre, estaba en ayuno, pero él dice: el Espíritu Santo me trajo al desierto a aguantar hambre, no a comer. Así que si yo convierto las piedras en pan, estoy plantando un propósito y quitando el de Dios. El desierto es para menguar a mi voluntad, humillar mi carne, doblegar mis deseos y no ceder a mi humanidad, porque de ahí vienen los errores más grandes de la tierra, dejar el propósito de Dios para suplir una necesidad personal. Toma la vara, le dice el Señor. Dice: reúne la congregación. Era una reunión convocada por Dios, no por Moisés. Una fiesta que Dios mismo organizó. No fue que a Moisés se le antojó. ¿Y cómo fue Dios el autor de esta orden? Pues hay que someterse y cumplir a su voz con las especificaciones claras que él ha colocado. Le dice: háblale a la peña. Obedeció las 2 primeras, la tercera no, la golpeó. Dios es muy detallista en las cosas pequeñas, porque de ahí es donde mide las grandes para entregarte las bendiciones. No pongamos de nosotros algo en lo que Dios ordenó y ya puso todo de él. Moisés añadió donde Dios no añadió, habló donde Dios no habló. El pecado de Moisés fue que se enojó con el pueblo cuando Dios no estaba enojado con el pueblo. La Biblia nos enseña que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hoy en día tenemos predicadores, Dios mío, Señor Dios, diciendo en los púlpitos al pueblo maldiciones, desahogándose enojados con los miembros, cuando Dios ni está enojado, ni ha maldecido al pueblo, ni ha referido palabras de juicio contra el pueblo. Y muchos predicadores están usando la plataforma para exponer sus sentimientos carnales, cometiendo el error de Moisés. Suben a la plataforma enojados con 2 o 3 miembros y predican del infierno, deseando que esos 2 hermanitos se los lleve el mismísimo diablo, usando la representación de Dios, la palabra, para enojarse por Dios, tomando una autoridad que no les corresponde, cuando Dios no está enojado. Moisés ministró con el corazón enojado. Cuando nosotros como ministros predicamos con el corazón enojado, dañado, lastimado, no seremos de bendición. Pueden haber profetas, salmistas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, escuchándome en este momento. Tal vez su problema no sea una falta de unción, sino que en algún momento alguien los hirió y así ministran con un corazón perjuiciado, enojado, lastimado. Cuanto más los salmistas que están adorando y alabando a Dios y aún predicando la palabra y están en estas condiciones. Déjeme decirte que vamos a tener que enfrentar consecuencias no esperadas y no muy buenas por amor a Dios. Filtre bien su corazón
corazón porque Dios está a punto de hacer señales y prodigios cual nunca la raza humana ha visto en toda la historia. Los pocos resultados sobrenaturales en algunos ministros o en algunos de nosotros no es por la mucha brujería que nos rodea o la falta de crecimiento espiritual, no es siempre por el diablo, y no es que el diablo permanezca siempre en contra de nosotros, porque a veces nos volvemos tan metódicos, tan religiosos, que siempre estamos mirando son las tinieblas en vez de levantar nuestros ojos al Espíritu Santo. Y no es que me crea tampoco defensora del diablo, no, por el contrario, yo le hago la guerra a ese infeliz, pero tengamos en cuenta que habemos muchos que tenemos años ministrando con un corazón dañado. Yo lo hice en un tiempo, ministraba con un corazón dañado, hasta que el Espíritu Santo me ministró, sanó, mudó mi corazón, me dio un corazón tal cual como Él lo quería, ya hace tiempo, porque yo sabía que lloraba y me dolía el corazón, y me daba susto lastimar a otras personas, y sin embargo lo hacía, pero mi rostro lo volvía a Él, porque podemos predicar de la palabra, pero nuestro corazón puede estar lejos del pueblo, y aún Dios puede estar lejos de nosotros por ese corazón maltratado. Muchos tratan de hacer señales y manifestaciones con el corazón incorrecto. Yo te aconsejo que seamos un instrumento limpio para Dios, y para los que anhelan de Dios también, sanemos primeramente nuestro corazón para ministrar a Dios y poder ser de su agrado, por donde fluya la misericordia del Espíritu Santo. El rey Uzías dice en la escritura que él se enojó y así mismo murió. El rey Uzías se enojó con el incensario en la mano y le salió lepra. No podemos jamás subir a un púlpito y escribir una palabra en Facebook para justificarnos por el enojo o la ira que hay en nuestra vida. Esto puede traer algo muy malo. Moisés añadió a Moisés donde Dios tenía que estar. Dios era el centro de esa orden, porque la peña tipifica a Cristo, las aguas al Espíritu Santo. Era Dios mismo. Tenemos que escudriñarnos constantemente para no cometer errores y perder esa bendición tan grande que Dios ya tiene preparada para nosotros, y aún más peligroso nuestra propia salvación. Mire a Moisés. Moisés metió a Moisés donde Dios tenía que ser glorificado. Moisés, el hombre más ungido del Antiguo Testamento, ruega a Dios para entrar a la tierra prometida. Lo suplica. Esto le ofendió a Dios. Dios se sintió airado. Se sintió. Uno dirá, pero ¿cuál fue el pecado? Uno lo ve como algo sencillo, pero en el mundo espiritual es un acto gravísimo. Este gran pecado lo podemos estar cometiendo muchos de nosotros, colocando un poco de nosotros cuando Dios ya puso todo de Él. Escúchenme muy bien, todos los que están ahí atentos. Escúchenme. Si Dios está en silencio, ¿por qué nosotros seguimos hablando? ¿Estamos actuando como Moisés, añadiendo lo carnal a lo espiritual? Si somos obedientes y espirituales, ¿por qué le decimos a la gente que sí cuando Dios dijo que no? Si Dios está en silencio, ¿por qué hay tanto profeta hablando? Moisés, por su actitud, no honró a Dios, no lo santificó. Como diríamos aquí en Colombia, te pasaste de la raya, viejo. Te creíste que porque tenías la vara podías modificarlo, y ya establecido por Dios un mandato, una orden, cuando Dios dijo, háblale, no que la golpeara. Moisés modificó el final. Yo pienso que Dios diría, es un atrevimiento mío. Mira, Moisés, lo digo en mis palabras, como un atrevimiento mío, lo repito, que Dios le diría, mira, Moisés, ¿quisiste modificarme a mí, yo siendo Dios? Pues ahora no entrarás a la tierra de Canaán. ¿Sabes cuántos de nosotros estamos tratando de modificar, de cambiar los planes de Dios después que nos andamos quejando de todo, tal como hacía el pueblo, o como hizo Saúl? Dios le dijo, espera, Samuel, pero él lo modificó todo, e hizo sacrificio, modificó el plan de Dios y terminó siendo desechado. Y aún la escritura nos revela que el mismo Saúl terminó quitándose la vida. Yo no quisiera ser desechada por Dios. Eso me aterra. Samuel, por llegar unos minutos tarde, Saúl se desesperó, hizo lo que no tenía que hacer, modificó el plan de Dios. Jesús dijo, habían muchas viudas en Jerusalén, pero Elías fue enviado a una sola. Nosotros admiramos a Elías y decimos, wow, qué poder, pero Elías no podía ir a cualquier viuda. Él sabía la orden de Dios muy específica, porque Jesús reprendió a Pedro en una ocasión, ¿se acuerdan? Jesús, antes de ser capturado, vienen sacerdotes y guardias y lo capturan, y aún ellos llegan ahí, preguntan quién es Jesús, y él dice, soy yo. Y dice la escritura que todos cayeron al suelo, porque el poder de Dios los derribó, y a uno así lo apresaron. Elías obedece, sabía a quién tenía que ir, y ahora Jesús tenía que cumplir un mandato. ¿Por qué Jesús no podía modificar el plan de Dios? ¿Por qué no lo podía modificar? Tremenda realidad de la cual nosotros muchas veces desconocemos. Tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Cuán grandioso y misericordioso es Dios para perdonarnos. Él es justo, Él es fiel, Él es bondadoso. Vamos a continuar con esta historia, con esta maravillosa historia de Moisés. No se desconecten, porque lo mejor viene. Que aún continúas allí conectado. Vamos a echar la segunda parte del tema de la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a decirle a Moisés que no? En medio de toda la vivencia que tuvo Moisés, siendo hombre manso, humilde, temeroso, lleno del Espíritu
Santo, que hablaba con Dios cara a cara, y es algo sorprendente y que tenemos que tomar en cuenta para nuestras propias vidas, y cuanto más para los que ministramos la palabra de Dios. Los errores en un ungido, en un escogido de Dios, nos pueden llevar a un fracaso terrible, a un dolor espiritual que por causa de una decisión en nuestra propia humanidad podemos desestabilizar todo el cronograma que Dios estableció para que nosotros cumpliésemos conforme a su voluntad, porque Dios es un Dios de detalles, muy específico, muy claro en lo que Él habla, en lo que Él ordena, porque así como Él habla se cumple. Y si Jesucristo también estuvo en esta tierra hecho carne, Él obedeció, Él aprendió a obedecer, Él se despojó de su trono, de su grandeza, de su poderío, y estuvo en esta tierra para enseñarnos una vez más la obediencia, el ser mansos, humildes, temerosos de Dios, apartados del mal. La Biblia nos enseña que cuando llegan al monte donde estaba Cristo, Jesús, orando, aparecieron soldados romanos, sacerdotes, siervos aún de los sacerdotes, de un ejército que llegó a capturar a Cristo. Pero antes que continuemos, yo ruego y suplico al Espíritu Santo del Dios viviente que sature nuestras vidas con su presencia, con su amor, que esta palabra de fuego nos empodere para discernirnos a nosotros mismos y escudriñarnos, no fallarle a Dios como lo hemos estado haciendo, lo que ha hecho que las manifestaciones de gloria de Dios se detengan en nuestras vidas. Anhelamos, deseamos, gritamos, suplicamos y hasta pataleamos, para hablarlo así con un poco de exageración, y no recibimos, y nosotros decimos: ¿qué está pasando? Algo hicimos que a Dios no le agradó, una ficha movimos donde Dios ya la había estacionado que se iba a quedar allí. ¿Cuál fue el plan que nosotros interrumpimos queriendo hacer nuestra propia voluntad? Oh Dios de mi vida, perdónanos. Yo sé que tú nos perdonas, Señor, pero ya las estrategias de juego tú las vas a cambiar por causa de nuestra desobediencia. Yo te ruego, amado Dios de mi salvación, que mis ojos, Señor Dios, estén limpios con colirio puro y pueda ver todo lo que tú me quieres mostrar. Mis oídos estén atentos a tus órdenes para saberlas obedecer, y que tenga un corazón dispuesto, que no me impulse a reaccionar de la forma en que a ti te desagrada, Dios de mi vida. Te doy gracias, Señor Dios, por darme la oportunidad de seguir escudriñando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo y sobre todo con tu autorización, papito Dios. Cuando toman a Jesús, cuando lo encuentran allí en el monte, él estaba allí orando, y aquellos soldados, esos sacerdotes, preguntan: ¿quién es Jesús? Y él dice: soy yo. Y la Biblia nos narra que todos cayeron al piso, solo por el poder de Dios. Y aún ellos, viendo tremendo poder, así lo capturan. Jesús, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué no reacciona de otra manera? Porque Jesús no podía modificar el plan de Dios. Él es un ejemplo a seguir. Ahora miremos la actitud de Pedro. Mire lo que hace Pedro. Pedro toma un machete y se lanza sobre uno de los siervos de los sacerdotes, sobre uno de los soldados, digámoslo así, cortándole una oreja. Ahí Jesús toma una reacción que enmudece a todos. Él se agacha, recoge la oreja de este varón, se la coloca. Es un milagro allí, a vista de todos ellos, una vez más. Y Jesús no le dice a Pedro: gracias, Pedro, verdaderamente es el hombre que yo necesito a mi lado. Gracias por defenderme, Pedro. Dijiste que no me ibas a negar, y he aquí, te veo valientemente usando un machete para defenderme. No, Jesús no dijo estas cosas. Jesús lo reprende delante de todos. Jesús le dice a Pedro: ¿qué es lo que estás haciendo? Mira lo que tú has hecho. ¿Quién te crees? ¿Acaso no puedo yo hablar con mi Padre? ¿No puedo clamar a mi Padre que está en los cielos para que me envíe 12 legiones de ángeles de guerra? La Biblia nos enseña que una legión equivalen a 7,000 seres celestiales, como en el endemoniado gadareno. 6,000 demonios. En este caso son 6,000 ángeles de guerra. Imagínate, él pide 12 legiones, 72,000 ángeles de guerra, ángeles de fuego, con espada, con arco, con jabalina, con cantidad de armas. Cuando en Apocalipsis dice que un solo ángel se pone entre el mar y la tierra, un solo ángel encadena a Satanás. Y Jesús dijo: puedo pedirlos a mi Padre para que lleguen ya aquí y me guarden, que me protejan, que me cuiden, que me libren de lo que está por acontecer. Si un solo ángel hace temblar un edificio, hace estremecer la tierra, solo por la autorización de Dios, hasta puede derribar una edificación, un solo ángel, y hace perder las fuerzas a uno cuando uno tiene esas experiencias, porque los ángeles son seres muy especiales, son administradores sobrenaturales, son espíritus que Dios manda a administrarnos, a que nos den fortaleza, a que nos den una revelación, una información. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Daniel. Cuando Daniel narra que tiene esas experiencias con los ángeles, Daniel dice que él cae como muerto y aquel ser extiende su mano y le da fuerzas. Así mismo le pasa a Ezequiel cuando tiene tan tremenda experiencia y ve a aquellos seres con cara de águila, cara de león, cara de buey,
rey y a ojos por todas partes y alas, al igual que el apóstol Juan, cuando él tenía las muchas revelaciones y hablaba, que oía la voz de Dios, se le manifestaba el ángel, aunque aquí en la Biblia nos hace entender que era el mismo Señor Jesucristo quien se le revelaba al apóstol Juan. Decía que caía como muerto, sin fuerzas, no podía moverse, no quería ni siquiera susurrar. Yo soy testigo fiel de esto. Cuando he tenido esas visitaciones, puedo estar que danzo, que grito aquí alabando a Dios, puedo estar en una guerra espiritual, y cuando se manifiesta el Dios Todopoderoso a través de sus ángeles, o Él mismo nos visita, uno queda como muerto en el piso, uno no siente los huesos, no siente respiración, uno siente que como que el corazón no va a aguantar más, y uno se siente separado, no siente que el cuerpo queda a un lado, como que el alma al otro, el espíritu al otro, uno queda completamente descoyuntado, como le pasó a Jacob. Pero ellos mismos se acercan y nos fortalecen para que continuemos, y vienen las revelaciones más profundas del reino. Y así, cuando vienen las revelaciones, Satanás se enoja y se levanta en gran manera en contra de nosotros para querer dañar nuestro corazón con lo que acabamos de recibir de parte del reino de los cielos. Todos ellos fueron así. Yo me imagino Moisés, cuando la Biblia nos narra que en los días de ayuno, hablando cara a cara con Dios, resplandecía su rostro y tenía que colocarse un velo. Bueno, yo diría que por la presión del pueblo, porque eso fue como una de las falencias de Moisés, se dejaba influenciar por el pueblo. Tal vez fue esto. Jesús dijo: Pedro, tengo tanta autoridad y tanto poder, y sé que mi Padre me escucha, y si yo le digo a él, envíame ángeles que peleen por mí, él lo va a hacer, pero no puedo modificar el plan de Dios. Si yo suplico al Padre que me envíe estos ángeles, en un instante van a destruir toda Jerusalén, pero nunca puedo pasar por alto lo que él me mandó a hacer. No debo modificar el plan que ya estableció y que yo tengo un propósito que cumplir. Jesucristo tenía unción, tenía poder, tenía autoridad, tenía el respaldo de Dios, era el Hijo de Dios, o el mismo Dios hecho carne, diría yo, pero no quebrantó ni una tilde, ni una coma, ni una línea. Todo se cumplió tal cual estaba escrito. Si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, había dañado todo el propósito de Dios para su vida, y hoy ninguno fuésemos salvos. El error de Moisés fue que golpeó la roca cuando tenía que hablarle. Llamó al pueblo rebelde cuando Dios no había dicho nada. Tengamos en cuenta que si Dios dice 3 palabras, que así se queden, no añadamos nada. Que si Dios guarda silencio, nosotros no sigamos hablando sin parar, para no enfrentar las consecuencias donde después digamos: aquí qué pasó, porque a veces nos ocurre eso, la embarramos y andamos preguntando qué pasó, qué fue lo que hice, por qué. No pongamos en riesgo nuestra propia salvación, hagamos como Dios predestinó. No es el tamaño del sacrificio, es la obediencia. Así estemos en una encrucijada, obedezcamos a lo que Dios ya habló, y ahí entender que hay un plan exitoso, un plan que no nos alcanzamos a imaginar, porque Dios es perfecto y justo y bueno en todo tiempo. Déjenme decirles algo, que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra permanece para siempre y eternamente. Por encima de tu necesidad, de tu problema, de toda la gente que te aprisiona, que le gusta cambiar el plan de Dios, de esa gente que habla demasiado para ser halagado, muévete a un lado de ellos, porque ellos no van a ser como Dios ordena. Ese es el secreto del respaldo y del poder de Dios en nuestra vida ministerial y personal, si somos creyentes de Dios. Aquí Moisés demuestra una irreverencia ante Dios, golpeó la peña, habló enojado al pueblo. Aunque a Moisés le funcionó por un instante, sí, salieron agua de la roca, de la peña. ¿Qué tal si no hubiera sido así? Si no hubiera salido una gota de agua. Pero la Biblia dice que la palabra se cumplió. Salió agua, vinieron las bestias y todo el pueblo a beber. Bebieron todos, bestias y hombres, niños y mujeres. Y mientras esto ocurría, le dijo a Moisés y Aarón: ustedes no entrarán. Y la Biblia narra que se llevó primero a Aarón, lo mató, se lo llevó, y de últimas a Moisés. Miremos algo: ¿por qué salió agua de la peña? Aún con la actitud de Moisés, fue porque Dios lo dijo, y cuando Dios habla se cumple. Tengamos eso en cuenta. Si Dios habla se cumple. Tú vienes a cambiar las estrategias, pues se va a tardar en cumplirse tal vez las cosas que Dios mandó, y no puedas ver tú la promesa en tu vida. No fue por el golpe que le dio Moisés, ni por la unción que cargaba Moisés, ni porque fuera el hombre más respetado del pueblo. Tengamos algo muy claro, y es que el hecho que tengamos cosas funcionando y dándonos éxito no quiere decir que Dios te lo esté aprobando. Ten mucho cuidado con eso. No pienses que todo lo que está aconteciendo es una bendición para tu vida. Hay que escudriñarlo, porque hay cosas que pueden salir bien, pero Dios no está de acuerdo. Pongamos algo sencillo así como un traficante de drogas. Le va bien, ¿verdad? Tiene éxito en muchas cosas. Tiene dinero, tiene fama, reconocimiento, casas, carros, aviones privados, almacenes. Él dirá: wow, Dios me está bendiciendo de una forma maravillosa. Dios no lo está aprobando. No puedes decir: wow, Dios me está bendiciendo. Dios me bendice, dicen algunos, pero la verdad no tienen ni idea, no saben a qué se están enfrentando, porque no tienen el discernimiento
aliento, ni la voz de Dios clavada en su corazón, ni susurrando a sus oídos para hacerles ver y entender que han modificado el plan de Dios en sus vidas. Hay personas que solamente por tener éxito son capaces de venderle su propia alma al diablo. Hay cristianos dispuestos a mentir solo por obtener lo que quieren. Entendamos que aunque hayan cosas que nos funcionen, puede ser la bala que está cavando nuestro propio túnel para nuestra propia perdición. Yo me aguanto la persistencia y los regaños de algún pastor. Yo me los aguantaría. Y más si fuera por ahí en un domingo de culto que me cogiera y me exhortara, me lo aguantaría. Eso pasa. Aunque me digan, tú eres una rebelde, lo aguanto, lo paso. Pero yo jamás resistiría, jamás aguantaría. No sé qué sería de mi vida que por causa de una desobediencia a mi Dios me diga, no entras a tomar mi promesa. Es una misericordia grande que Dios envía un mensajero adelante antes que él mismo venga. Mira que la congregación bebió, todos bebieron agua hasta los animales, pero Moisés perdió. Moisés, el hombre más reconocido por ser obediente y muy detallista en todo lo que Dios le enviaba a hacer, no recibió el pago que se merecía. Mira que Dios amaba tanto a Moisés que no perdonó a su hermana María por haber murmurado en contra de él. Le cayó lepra y la sacaron del pueblo. Solo porque era hermana de Moisés fue que no la apedrearon para matarla, pero pasó la vergüenza más terrible de su existencia. Y Moisés se metió a orar, a ayunar, a suplicarle a Dios piedad, misericordia, que perdonara, y Dios lo escuchó, la perdonó y la limpió. El mismo Dios, como tal cual como dice la Biblia, que Él hace la herida, pero Él también la sella, Él también la venda, Él también la cura. Cuando este pueblo, que Moisés estaba en ayuno y en oración y hablando con Dios cara a cara, y hubo una de las tribus que se rebeldizó y blasfemó de Moisés, de Aarón, y aún diciendo que Dios no existía porque se hicieron ídolos de oro, de metal, de palo, y adoraron esos dioses, se embriagaron, cometieron todo acto desordenado sexual. Fue algo terrible, peor que Sodoma y Gomorra. Y solo por el hecho de levantarse en contra de Aarón y Moisés, el siervo amado de Dios, la tierra se abrió y se los tragó vivos a toda la tribu de Coré, solo porque Moisés comete un error como muchos de nosotros lo hemos cometido, y algunos han tocado la frente con el piso y no han querido volver a saber de Dios. El que nosotros cometamos errores no nos descalifica a seguir en el propósito de Dios. Quizás no tengamos la misma dimensión, solo por deshonrar a Dios, solo por deshonrarlo, algo tan delicado, tan tremendo, nos puede causar a nosotros unos estragos terribles en nuestra vida espiritual, y algunos lo toman a lo físico. Hay que cumplir las ordenanzas de Dios tal cual Él las prescribe y no abusar de la autoridad que nos entrega. Eso me asombra. Un error. ¿Por qué lo cometió? Porque se dejó influenciar, se dejó manipular por el pueblo, se dejó empoderar del enojo, de la incertidumbre, de la queja del pueblo, y actuó locamente delante de Dios, un Dios que jamás pasaría por alto ese error. Él dice, por causa de vosotros, esto nos aclara Moisés, por causa de ellos, que Moisés no estaba buscando gloria ni exhibiéndose, ni que le dieran un visto bueno. Ya él era el más famoso, el más usado, el más reconocido, que tartamudo y todo, a Dios le plació escogerlo a él, porque era un hombre fiel, amado por Dios. No fue que quiso tal vez añadirle en su propia voluntad para ser alabado, añadir algo que Dios ya había prescrito. No, fue que se enojó. El centro fue la influencia que lo embargó, de ese tipo de gentes que son sin visión, no tienen visión al propósito de Dios. Se enojó Moisés, no tuvo dominio propio, no lo ejerció, perdiendo la entrada a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios se lo llevó, sí, por último en llevarse, pero Dios lo salvó, era su mejor amigo, era su amado. Él no podía dejar a Moisés solo. La Biblia nos narra algo tan precioso en el libro de Judas, en el versículo 9 de Judas, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Imagina, cositas mínimas por las cuales el diablo nos reclama delante de Dios, y que nosotros ignoramos a veces, pensamos que estamos haciendo bien. Moisés era su amado. Yo me pongo a pensar de cuántas personas estamos rodeados que nunca van a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Así le pasó a Moisés, así nos pasa a nosotros, rodeados de personas que no entienden el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gente que no entiende las manifestaciones de gloria de Dios y siempre las está criticando. Gente sin visión, gente ciega, gente seca, gente egoísta, gente tan vacía que no entienden que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Son gente que no van a entender nuestro llamado, solo serán tropiezos, son los que nos van a retrasar a la victoria que Dios ya estipuló para nosotros. Esa gente son los que en medio del proceso nos van a desesperar, y ahí es donde vamos a tomar decisiones incorrectas
de las cuales tenemos que enfrentar las consecuencias, porque la verdad esas son personas que todo el tiempo se están quejando y que luego que están en un proceso lo culpan a uno por lo que les está ocurriendo. Eso fue lo que vivió Moisés. No permitamos que las influencias de este tipo de personas negativas, cerradas a la revelación del reino, se conviertan en un tropezadero para nuestras vidas, a que estanquen el ministerio que Dios nos entregó para ejercer, a que en un momento de locura tomemos una decisión sobre la cual Dios ya ha dado una respuesta. No te dejes influenciar para que no te pierdas del propósito de Dios. Más bien yo te digo, despiértate. No estás en un mundo donde todos te amen, ni te piensan amar, ni vas a estar en una iglesia donde te reconozcan, te exalten, te abracen y entre comillas te apoyen en todo. No todos los pastores van a estar diciendo de a ti, bienvenido hermanito, hermanita, te amamos. No, en la iglesia se encuentra de todo un poquito. Reflexiona y analízate quién eres realmente en Dios. Este mundo fue diseñado para golpearte y darte una forma en las manos de Dios. No puedes dejarte influenciar en ningún momento de tu vida, porque en el transcurso de tu larga vida alguien va a opinar en contra tuyo. Alguien va a hacer una parada para hablar de ti y de la peor manera. Van a hablar necedades, van a calumniar, van a criticar, van a cuestionar, y ahí es donde se activa todo el plan de las tinieblas para desestabilizarte. No puedes dejar de hacer para lo que fuiste creado. Tú naciste con un propósito. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. Moisés nació con un propósito y ellos tenían que oprimir a Moisés, afligiéndolo de tal manera para desestabilizar a Moisés en un propósito tan grande. Lo descentró del plan de Dios. Actuó emocionalmente y pecó contra Dios, y todo el esfuerzo se redujo a nada. El hombre más fiel de la casa de Jehová, y la queja del pueblo lo confundió. Esas palabras, ojalá no las hubiera escuchado. Eso desesperó a Moisés. Cuando el pueblo dijo, ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos en el desierto, perdió el mayor tesoro. Para el diablo, tu físico, tu riqueza, tus propiedades no son interesantes para el diablo. El diablo ataca a través de los que te rodean esperando tu reacción. Cuando te toca tu salud, él sabe que eres tierra. Él lo que quiere es lo de adentro, tocarte el corazón para dañarte. Eso fue lo que logró el pueblo. Influenciado por el mismo diablo, dañó por un instante el pensamiento y llevó a actuar ligeramente a Moisés en sus emociones. Yo te doy este consejo: cuando un amigo se levanta en contra tuya, no lo mires a él, mira lo que hay detrás, lo que viene acompañándole, porque el enfoque de esa discusión, de esa persecución, al final de esa calumnia, no es tu físico. No es que se burlen porque tú eres gordo, porque tengas los ojos torcidos. Si te critican tus ojos, están criticando tu visión. Si se burlan de ti, no es porque tú seas negro, blanco, flaco, feo, bonito o gordo. No interesa cuál sea tu condición, o porque tengas o no tengas plata. Es que quieren afectar tus emociones. Ahí es donde Satanás ataca y dañó a Moisés. Lo logró. Que tu mayor éxito sea guardar tu corazón. Proverbios 4:23 lo dice: de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la estrategia del diablo desde hace miles y miles de años, y le ha funcionado. Entonces, apercibámonos y no caigamos en esa trampa. Dios es más que misericordioso, humilde, lleno de amor para perdonar nuestras faltas. Él es quien causa esos derramamientos de su espíritu para exaltarnos a nosotros en esta tierra. Él es el que hace de sus vientos los mensajeros. Entonces, la falta de Moisés fue que no tuvo dominio propio, se dejó arrastrar, se dejó llevar por algo que en su vida jamás se imaginó. Él, creyendo que estaba haciendo bien, dañó el plan, lo cambió, puso donde Dios ya tenía todo predestinado, donde Moisés no debió colocar. Dios le dijo, háblale, y él la golpeó. Él también le dijo, reúne la congregación, mas no le dijo que le hablara a la congregación. Y Moisés lo hizo porque estaba influenciado por la quejadera de ese pueblo necio y terco, cuales muchos de ellos se quedaron en el desierto por su terquedad, por su quejadera, por ser malagradecidos y necios para hablar. ¿Cuántas veces nosotros hicimos esto? Y por eso hoy en día estamos enfrentando las consecuencias. Yo me estremezco leyendo esta historia. ¿Y cuántos en el mundo también están enfrentando consecuencias de sus malas decisiones por no obedecer a un mandato que Dios ya predestinó, pero se creen sabios en su propia opinión y se inclinan a adorar otros dioses y hacer lo que los muchos le dicen, mas no hacer la voluntad de Dios? Rompen el plan que Dios ya estableció para con cada ser humano, haciendo su propia voluntad
voluntad y jactándose de algo que los puede llevar a la perdición, a perder sus almas. Y el Seol, el infierno, no se sacia, antes devora más. Y Satanás, con sus estrategias antiguas, sigue y sigue obteniendo en muchas ocasiones lo que quiere. Muchos de los sueños de Dios no se han cumplido solo porque nosotros como seres humanos hemos cambiado el plan de Dios en los apresuramientos. Ese fue el gravísimo error de Moisés, no tener dominio propio, y se dejó influenciar por un pueblo necio y rebelde, por la quejadera. Aunque en el momento Dios no estaba enojado, no le estaba prestando atención al pueblo, estaba mirando a Moisés, su fidelidad, su humildad, su amor, su pasión por él. El error de un ungido de Dios hizo que no entrara a la tierra prometida y aún enviara a sus propios ángeles a pelear con el mismísimo diablo para que no tocara el cuerpo de Moisés. Mire que Dios hasta en eso es fiel. Nuestro cuerpo es carne y se pudre, vuelve a la tierra, pero Dios aún guarda este cuerpo. No permite que los demonios vengan a hacer de las suyas con el que le ama, con el que le honra, con el que le busca fielmente. Padre, he predicado tu palabra y te doy toda la gloria y la honra y la alabanza a ti, príncipe de paz. Te doy muchas gracias, Señor Dios, porque yo sé que esta palabra ha penetrado lo más profundo de las fibras de nuestra contextura humana, que sea como esa miel que endulza la amargura que había en nuestro ser, no queriendo aceptar los múltiples errores que cometemos, haciendo que tus promesas no se cumplan en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por la revelación de tu misericordioso amor. Príncipe de paz, alabo y bendigo tu nombre cada día de mi existencia y honro, Señor Dios, tu palabra, dándote gracias, exaltando tu nombre con el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero Santísimo, y a cada una de las personas que hacen posible por tu misericordia que esta palabra fluya por las redes sociales, y a las vidas aún de muchos ministros que quizás piensan que están haciendo lo correcto y que por una falla, por un error, por más ungido que esté, por más lleno del Espíritu Santo, en algún momento no ejerció dominio propio y por eso no ha podido ver la respuesta para su vida. Que esta palabra fluya, que esta palabra ministre, y no solamente, Señor, en nuestra vida ministerial, sino también física, que haya sanidad en nuestros cuerpos, que haya un corazón nuevo de carne y sangre, que se hayan derribado fortalezas en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra existencia y en nuestra nación. Cúbrenos con el potente amor de tus alas, con tus faldas, con el fuego de tu Santo Espíritu y con la sangre del Cordero vivo, y nos levantemos y nos sacudamos. Tal vez perdimos oportunidades, Dios de mi salvación, pero no nos vamos a quedar allí. Señor, hoy me reconcilio contigo, pidiéndote perdón y diciéndote: no me sueltes de tu mano, porque yo aquí no me voy a quedar. Reconozco mis faltas y mis errores, pero por favor, si mi nombre en algún momento estaba siendo borrado del libro de la vida, te suplico que lo escribas con letras de oro, y guíame y instrúyeme, háblame tal cual como le hablabas a Moisés, a David, a Elías, a Jacob, a Abraham, a Juan. Señor Dios, como hablabas con Pablo, con Daniel, con Santiago, con muchos de ellos, Señor, yo sé que eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Te pido perdón, Señor Dios, y me reconcilio y me aferro a tus pies, que nadie me arranque de allí, y todo lo que yo pensaba, Señor Dios, que estaba bien, o acomodándome, Dios de mi vida, a aguantarme esta enfermedad, esta aflicción, o a seguir estancado, ahora mismo esto se rompe, se derriba y se destruye. Y aunque este espíritu esté recubierto con carne, yo le digo a Satanás: tal vez mi carne en algún momento me engañó, pero mi espíritu lo conecto al Espíritu de Dios y me levanto en el nombre de Cristo Jesús, porque peleo mi corona, peleo por mi salvación, y alabo tu nombre, Señor Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su ministerio y bendigo cada nación. Y no se te olvide darle un me gusta y compartir esta palabra, porque así como tú fuiste ministrado y llegaste a un quebrantamiento y a postrarte delante de Dios a pedirle perdón, muchos también lo pueden hacer por causa de que tú también puedas compartir esta maravillosa enseñanza. Les bendigo en el amor de Cristo, y no se desconecten de nuestro canal, porque yo sé que Dios tiene cosas grandiosas para que tú avances en fe, para que tú camines empoderado con esta palabra de fuego. Su amiga y profeta Sandra Rosso.